los que son un manotazo de ahogado, los que son desesperados de corto plazo, la guerra y la confrontación. ¿Cuál estamos tomando los argentinos, que todos básicamente pensamos que este nivel de confrontación no lo podemos tener, que esta grieta, patatín, patatero? ¿Qué estamos pensando como salida para esta cuestión que necesitamos? Esta es la cuestión que deberían responder los dirigentes, claramente, sin chácharas, diría alguien, pero el problema, y después lo vamos a retomar, el problema, me parece, Jorge, es que acá la idea política es sustituida totalmente, o por el insulto, la degradación del otro, la chicana, el lugar común. Entonces, la verdad que no hay ideación creativa para una sociedad, porque ese cemento es, obviamente, repito, es una metáfora. Podemos decir, bueno, ojalá arreglemos, aunque sea con poxipor, la sociedad y vayamos arreglándola, totalmente. Pero no, yo no lo veo. Lo consultamos acá, ya que nos escuchaste, a ver qué giro le das vos. Gracias por venir, doctor Loniguera. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Es un tema que da para mucho, pero las divisiones en las sociedades, las grietas que se generan dentro de la sociedad y también entre la sociedad y los gobernantes, están vinculadas con la falta de educación, o con la paupérrima educación, o con la mala educación. Y educación en general y educación cívica en particular. Yo siempre creo que nosotros somos analfabetos, pero cívicamente analfabetos. No nos interesa la cosa pública, descreemos de lo que hacen los gobernantes, y los gobernantes no tienen la voluntad de resolver los problemas de la gente, sino de gobernar teniendo en cuenta qué es lo que les va a resultar más positivo desde el punto de vista político. Por ejemplo, ahora no tenemos más que ver cómo el gobierno, de pronto, después de la elección, lo que hace es decidir que todo lo que antes era un problema ahora ya no lo es. Y que, por lo tanto... El encierro, ¿no? El encierro, para que se entienda. El encierro, por un lado, en algún punto se dijo no hay más dinero que para esto y lo otro, y sin embargo ahora tiene que haber dinero para todo. A ver, Felipe, pero perdón, digo, vos te metés ya en la gestión de aquí en adelante por el cachetazo después de las elecciones. Pero lo urgente en la vida de los argentinos, o de quien vive en el AMBA, pasa a ser ese corte. Digo, y si no respetamos, si no defendemos la Constitución, está en la Constitución, y eso debiera ser sagrado. Digo, y ningún gobierno puede, o sea, como que un operativo para dejar 2 carriles libres, para que la gente pueda circular, eso pasa a ser delito, y no el acto del corte en sí. Porque políticamente al gobierno no le conviene poner las cosas en su lugar. Pero si se comprometen a hacerlo, porque el ministro Juanchi Zabaleta dijo no van a tener que hacer más corte. No hace falta que hagan más corte porque van a tener un ministerio que escucha, ministro de Desarrollo. La Fuerza de Seguridad o el ministro de Seguridad dice, no, vamos a dejar que la gente circule. Y no lo logran. Digo, es un país en el que no se respeta la Constitución. Sí. Félix, te pido un instante para completar, digamos, estas distintas visiones. Hubo un encuentro de alguien que demandaba derecho frente al presidente de la Nación. Y después lo queremos retomar con todo esto que hemos desarrollado. Bueno, pasamos a lo que le ocurrió al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Una mujer se le acercó y le dijo, quiero saber acerca del IFE. Se dio esta charla, míralo. Una consultita. No lo puedo. Mire, yo, bueno, sé que no es el momento ni nada por el estilo, pero yo traté de cobrar el tema de la cuestión del IFE. Y bueno, por el tema de la falta del documento, no pude. Y bueno, supuestamente me dijeron que iban a volver supuestamente en octubre. Quisiera saber si yo... ¿Lo primero, resolviste el documento? Sí. Pero si quisiera saber si eso es para lo que ya está anotado. No. Estamos tratando de buscar algo nuevo, sí, y ahí podés estar inscribiéndote. No es para los que estos tuvieron, es algo nuevo. Ah, ok. Así que estate atenta. Dale, muchísimas gracias. Casi artesanal, ¿no? Casi artesanal que una mujer le pregunta al presidente lo que no termina de estar definido oficialmente, que es un IFE que se va a entregar para ordenarlo para esa mujer que preguntaba y para todos los que están esperando un IFE, que es un ingreso familiar de emergencia como se otorgó el año pasado. No va a haber un IFE, le dijo el presidente. Va a haber algo parecido. Otra cosa. No está determinado. ¿Va a ser una sola cuota? ¿Va a ser una sola ayuda extraordinaria en octubre? Tampoco está definido. ¿Puede llegar a ser de 15.000 pesos? Puede ser, pero tampoco está definido. Hablamos del país que no funciona y uno termina uniendo todo. ¿no? Vamos viendo. Claro, vamos viendo. Se entregó ¿no? a 7, 8, 9 millones de personas, ahora va a ser para 3.
pero todavía no está definido. Y a mí, ¿sabes qué me llama la atención, Eduardo? Ya en términos de una mirada política hacia lo electoral, ¿no? Que el gobierno claramente está tratando de orquestar cuestiones de emergencia, ¿ok? ¿No? El IFE, su última palabra es la emergencia. Y hay gente que fantasea, ellos mismos fantasean, que poniendo a la gente en situación de emergencia van a recuperar votos, como si le estuvieran solucionando la vida, ¿no? Aquella idea del Papá Noel trucho, del Papá Noel barato en que se va a convertir el Estado argentino que desarrollábamos la semana pasada. ¿Cuál es tu intuición, Félix, respecto de lo que pueda suceder con las votaciones que vimos el domingo, con los 20 puntos que faltan redefinirse en términos de voto hacia noviembre? Me da la sensación que una sociedad coherente no puede cambiar de opinión en poco tiempo, pero cuanto más necesitada está una sociedad, más permeable es a las promesas que se le hacen respecto de heladeras, lavarropas, etcétera, etcétera. Yo no sé cuánto puede influir eso, pero que hay caldo de cultivo para que eso ocurra, sí hay caldo de cultivo. ¿Hay necesidad? Hay necesidad, hay urgencia y por lo tanto hay un gobierno populista. Está bien, pero si vos sobre esa necesidad, sobre esa urgencia, ponés trabajo, ponés desarrollo económico, ponés sueldos dignos, hablamos de... Mediano y largo plazo. Una cosa. No, claro, bien, ¿cómo pones? Pero si pones dos mangos, ¿por qué hay gente todavía que piensa que esto se puede revertir de una manera de vuelta de campana, digamos? Bueno, a ver, el discurso del gobierno y de las autoridades es un discurso casi de manual, o sea, es lógico, intentan pensar, intentan instalar la idea de que esto se va a dar vuelta, pero también es cierto que ellos internamente saben que esto no va a ser posible, hacen todos los esfuerzos, y los esfuerzos típicos de los gobiernos populistas. Te agrego, es lo que está sucediendo ahora. La lucha que se desató fuerte después de las elecciones, ahora es con sordina, pero está. Por ejemplo, la cámpora con otros sectores por el tema ministro de Economía, por ejemplo. Y hay un montón de otras cuestiones. Entonces, digo, esto también paraliza de alguna manera, ¿no? Las aguas calmas en este momento están vinculadas con un cambio de figuras y con la circunstancia de que en realidad todavía la elección general no vino. O sea, inclusive las PASO generan esta ilusión óptica de que hubo un resultado electoral determinante cuando en realidad todavía no hay. Menos para Aníbal Fernández. Vas a coincidir con Aníbal Fernández entonces. Él dice que no perdieron con nadie, pero también habla de dar vuelta a la elección. Entonces él mismo tiene sus propios fantasmas. Un hombre que en realidad está puesto como una especie de mimo para sacudir un poco, para darle esas grandes definiciones. O sea, es un poco el gran defensor del gobierno en los medios, y entiende hacerlo. Además, él no tiene ningún problema en decir cualquier barbaridad, cualquier insulto, cualquier cosa, y entonces en ese sentido al gobierno le viene bien porque lo saca a Alberto Fernández de los micrófonos, igual que Mansur. Lo saca del centro, Lo saca del centro de la escena, y ya se sabe que Alberto Fernández en el centro de la escena, porque no tiene carisma, porque tiene un complejo de inferioridad respecto de su vicepresidenta, y porque es limitado desde el punto de vista académico e intelectual. Entonces, evidentemente, al sacarlo del medio de la escena, lo que se está logrando es un par de cambios y modificaciones que acalman las cosas hasta que llegue la verdad. Pero, espera, Félix, porque una ilusión óptica, como lo definiste recién, no te deja una marca en la cara. Una ilusión óptica no opera sobre vos, ponele físicamente, no te genera un descontrol. Si bien es cierto que la elección PASO no modificó la Cámara de Diputados y la de Senadores, porque eso lo va a modificar la de noviembre, sí el gobierno la recibió como un cachetazo que le dejó no 5 dedos, sino 6 dedos marcados en la cara, y que todo el público opositor, no opositor por ser cambiemista, digamos, o por ser Juntos por el Cambio, sino que estaba enojado con el gobierno, está un poco más desahogado. Y eso me parece que bajó también un poco la espuma. Claro, es como que se apretó el absceso y saltó un poco la pus. Eso tranquilizó un poco las cosas y tranquilizó también las aguas dentro de la interna del mismo gobierno. Esto no va a durar más del 14 de noviembre. El 14 de noviembre... Pues ese es gabinete con fecha de vencimiento. Yo no sé si va a tener fecha de vencimiento. Lo que sí tiene fecha de vencimiento es la tranquilidad. No sé si el gabinete. No sé si Aníbal Fernández después de la derrota de noviembre o si Mansur después de la derrota de noviembre que va a venir.
no sé si se van a ir de sus cargos, a lo mejor se quedan. Bueno, sobre eso hay información, te propongo hacer un punto y aparte porque hay información que surge por estas horas desde Casa de Gobierno con respecto a un eventual cambio de gabinete, pero también esta serenidad que han logrado con esta oxigenación con los nuevos ministros le da cierta calma al gobierno. Pero tenemos información de último momento, atención. La información da cuenta de lo que ha comenzado a modo de prueba piloto, porque el Gobierno Nacional autorizó una prueba piloto que va desde hoy y por 3 días, hasta el 30 de septiembre. ¿Para qué? Para que puedan ingresar a la Argentina en este momento de pospandemia. Escuchamos al gobernador de la provincia de Misiones. Grandes expectativas para nuestro destino turístico. Quiero agradecer la deferencia de acompañarnos del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, agradecer al jefe de gabinete, al doctor Juan Luis Mansur, agradecer a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, por el trabajo realizado en este tiempo que nos permiten a nosotros poder abrir en la Argentina, en Puerto Iguazú y en la provincia de Misiones, un corredor sanitario seguro y un corredor turístico, el primero que se habilita en la República Argentina. Fundamental para no solamente la reactivación del turismo y la cuestión que hacen a la matriz económica de la provincia de Misiones y de la localidad de Puerto Iguazú, sino también para el reencuentro y el encuentro entre las familias, entre los amigos, entre los seres queridos de dos pueblos hermanados como lo son Puerto Iguazú y Foz de Iguazú. Este tiempo que nos cuidamos, este tiempo que llevamos adelante políticas públicas de alto impacto en materia sanitaria, nos ha permitido llegar al día de hoy, en el Día Internacional del Turismo, a la apertura de este paso internacional. Así que a todo el pueblo de Puerto Iguazú mi agradecimiento porque durante el lapso que tuvimos trabajando en la pandemia fue un tiempo de oportunidades y bueno, pues bien, hoy esas oportunidades la ponemos en manos de todos los argentinos y esperemos que nos visiten a la provincia de Misiones, que vengan a Puerto Iguazú, que este destino los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gobernador de la provincia de Misiones, lo acompaña Guado de Pedro y Florencia Cariñano. Gracias a los tres por estar allí. Ministro Guado, ¿qué tal? Buenas tardes. Eduardo Bataglia aquí en A24. En primer lugar, ¿qué significa este desafío, ¿no? De una prueba piloto por 3 días, quizás para abrir un frente de mayor flexibilización en el término de la llegada de ciudadanos aquí a la Argentina? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Carlos. Esto tiene que ver con los indicadores sanitarios. Por suerte, la Argentina tiene muy buenos indicadores sanitarios, tiene muy buen porcentaje de la población con 2 dosis, gran parte de la población ya se vacunó y eso permite comenzar a proyectar el fin de la pandemia, comenzar a proyectar también el ingreso del turismo. Hoy es el Día Internacional del Turismo. Para nosotros es muy importante estar acá en Iguazú, una ciudad turística que tiene una de las maravillas naturales del mundo, que son las cataratas. Es una ciudad que vive del turismo, es una ciudad por donde entran millones de turistas y es una ciudad que hace de puerta de turismo parecida en cantidad a lo que es Ezeiza. Para nosotros el turismo, como todos saben, es casi el 10% del producto argentino. También significa más de 1 millón de trabajadoras y de trabajadores. Y no solo contempla gastronómicos, hoteleros, las actividades que tienen que ver con la recreación y las experiencias turísticas, sino también a donde hay una maravilla como esta, a donde hay un atractivo turístico, el Estado, los estados provinciales, municipales y nacionales también invierten en infraestructura, invierten en terminales de ómnibus, invierten en terminales en todo lo que tiene que ver con el transporte, en rutas. Digo, el turismo es, como siempre dicen, la industria sin chimenea. Y Argentina tiene todo para volver
tiene todo para volver a potenciar una actividad que fue una de las que más sufrió en los últimos años, de las que más sufrió. Y hoy podemos decir que esta prueba piloto vuelve a dar esperanza a la provincia de Misiones, le vuelve a dar esperanzas a partir del 1 de octubre al resto de los pasos fronterizos. Y como saben, a partir del 1 de noviembre se abre el ingreso a los turistas en general. Acá hay mosquitos por todos lados, hacen como 37 grados. Estamos en una provincia hermosa, muy bien gestionada, estamos contentos, estamos felices. Recién cuando veníamos al paso se manifestaron los vecinos y las vecinas, tenían sonrisas, aplaudían, tenían la bandera de Argentina, cantaban por Argentina, con lo cual para nosotros es un día de mucha emoción porque entendemos y también cumplimos las indicaciones del presidente de la Nación de empezar a reactivar la economía a full. Ministro Guado de Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal, Carlos? Bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, aquí estamos, sin mosquitos acá, no sé, allá, y con menos temperatura. Una breve, ministro político, usted no puedo eludir mi afán de saber, a ver, ¿cómo evalúa usted el cambio que se produjo, el principio de gestión después de el resultado de las PASO y la crisis, digamos, un poco que hubo en el gobierno, ¿no? Mire, el presidente tomó las decisiones, creo que eso ya es algo superado. Me parece que la voluntad del presidente es comenzar con la agenda de lo que nosotros vinimos a hacer en el 2019, que producto de la pandemia tuvimos que congelar el plan que teníamos que tener con la reactivación de la economía, con defender la industria nacional, con ampliar el mercado interno, con elevar el poder adquisitivo para generar ese mercado interno que hace que el 80% de las pymes argentinas que viven de lo que los argentinos consumimos vuelvan a levantar sus persianas, a abrir los galpones. Las decisiones del presidente siempre, y lo digo con total conocimiento de causa, siempre son a favor de la gente. Cuando tomó las decisiones sanitarias sabíamos que tenía costo y ahora está tomando las decisiones para volver a encender el motor productivo de la Argentina. Y siempre, y me consta porque soy el ministro del Interior, y siempre con una lógica federal, siempre preguntando, pensando en el nivel de empleo que hay en cada una de las provincias, siempre pensando en las economías regionales, siempre hoy, como hoy que nos indicó venir a Misiones, nos indicó porque pensó, porque le importa y porque está preocupado y sabe que esta decisión abre las puertas no solo a la hermandad que hay entre los dos pueblos, sino enciende el motor productivo de Iguazú, enciende el motor productivo de Misiones. Gracias, Guado. Sí, le paso una pregunta a Florencia Cariñano, por el tema de cuáles son los requisitos para entrar al país y qué otros pasos pueden habilitarse si la prueba piloto es positiva. Escucho muy bajo, pero creo que me preguntaron por los requisitos. Los requisitos son el PCR previo al ingreso. Cuando llegan acá van a tener que hacerse un test de antígeno y por supuesto que es un requisito sine qua non para los argentinos, para no hacer la cuarentena, el tener el esquema completo de vacunación y para los extranjeros tener el esquema completo de vacunación, si no, no van a poder ingresar. Hoy, además de acá de Misiones, estamos largando la prueba piloto con Chile, pero que tiene más inconvenientes porque en el caso de Chile, el gobierno de Chile no deja salir a las personas, ni argentinos residentes, ni chilenos, si no piden autorización. Pero bueno, en Mendoza los estamos esperando y progresivamente vamos a ir abriendo todos los demás pasos que vayan generando corredores seguros.
Acuérdense que también se habilitó Colonia Express como el último y próximamente se estará habilitando el aeropuerto de Córdoba. Bien, perfecto. Florencia, Guado y Oscar, a los tres gracias por estos minutos. Muy bien. Retomamos entonces nosotros y quiero ir a un tema. Vuelven a ser el problema de los mosquitos y no el COVID, como dijo Ginés, Carlitos. El dengue. Ahí en Misión hay que bancarla. Sí, no, el tema es el siguiente. Hace algunos años, ustedes recordarán, eran muy chicos, pero recordarán que hubo un conflicto, digamos, con nuestros hermanos uruguayos por la instalación de una segunda fábrica de pasta de papel. Y eso, y bueno, interrumpimos las relaciones. Y qué sé yo. En ese momento, la ministra que en el ramo, no sé si se llamaría, cómo era exactamente, porque como van cambiando los títulos de los ministerios, no sé. Vamos a ver qué pasó hoy y después le preguntamos en todo caso al doctor qué pasó con Piccolotti. Con Piccolotti. Bueno, condenada, finalmente condenada a 3 años, pero que están en suspenso. Lógicamente no va a ir a prisión. La han condenado a 3 años de prisión en suspenso y deberá devolver los casi 7 millones de pesos. Muchos se preguntarán cómo se llegan a estos 7 millones de pesos. Bueno, por compras que no corresponde que haga frente el Estado para una funcionaria del área de desarrollo sustentable allá por 2006 a 2008. Y aquí seguramente el doctor Lonigro, más allá de ser abogado constitucionalista, nos va a explicar por qué en esta Argentina que decíamos al comienzo que no funciona, por qué hay que esperar 14, 15 años para que se reúnan las pruebas y se condene a una funcionaria que compraba desde pasajes para viajar, pasando por productos de farmacia o elementos que tienen que ver con lo que cualquier funcionario puede gastar, pero en su vida privada. Es decir, que no tienen que ver con la función pública. ¿Por qué se demora 15 años en condenar a una persona que dice, yo no cometí ningún delito? Yo no cometí ningún delito. Para que tengan una idea, se retiraron en tiempos de la investigación 60 cajas con tickets para reunir las pruebas para condenar a Romina Piccolotti. Ella era una defensora del ambiente. Sí, sí, sí. Por eso la recomienda Alberto Fernández. Entre 2006 y 2008. Claro. O sea, final de la presidencia de Néstor Kirchner, primera de Cristina. Un conflicto que no debimos haber tenido con nuestros hermanos Y 15 años después nos damos cuenta que los actores son más o menos los mismos, porque el que la defendió en aquel momento, públicamente, en conferencia de prensa, en ese entonces jefe de gabinete, fue Alberto Fernández. Ahora, doctor Lonigro. ¿Qué pregunta? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanta demora? Es usual, ya lo sé. A ver, la pregunta es tan difícil como fácil. Es difícil de entender y de contestar por qué motivo pasan 14 años para que un juez o para que un juzgado, en definitiva, porque no sé si es el mismo juez de hace 14 años o no, la verdad que no lo sabemos. Y es fácil de contestar porque en realidad esto ocurre cuando la justicia no funciona con celeridad, cuando no funciona adecuadamente. O sea, está rota de alguna manera, siguiendo el editorial de Exacto, pero esto pasa por varios motivos. No solamente porque los jueces apretan y sacan el acelerador, apretan el acelerador y sacan el pie del acelerador según los vientos políticos, sino porque además los jueces tienen que aplicar leyes que permiten la dilación de los procesos. Leyes procesales que permiten que los abogados, voy a hablar de nosotros porque yo soy abogado, pero no me dedico al derecho penal, pero que los abogados de pronto podamos presentar escritos, chicanear, los abogados defensores en realidad son defensores y tratan de hacer todo lo posible para evitar la condena. O para demorar los tiempos. O para demorar los tiempos. Entonces, indudablemente, si esto ocurre es porque hay un conjunto de cosas que no funcionan adecuadamente. Una legislación procesal que habrá que rever a nivel nacional, la justicia federal y en las provincias a nivel local, y jueces que en algún momento tendrán que prescindir de quiénes son los gobernantes para la hora de apretar el acelerador para que las causas terminen antes de tiempo. Es difícil contestar por qué la justicia no funciona y es fácil porque creo que hay elementos que, como estos que dije, pero que son muy difíciles de resolver. Bueno. No se resuelve esto, seguramente la demora no se resuelve, ni con la reforma judicial que planteó el gobierno, ni con la ampliación de los miembros de la Corte. Doctor? Exacto. Yo creo que, por eso, o sea, se resuelve con, esto es procedimiento, o sea, la legislación procesal es resorte de las provincias y la legislación procesal
nacional, que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia federal, tiene que ver con el Congreso de la Nación. Ahora, estas cosas no parecen ser temas de campaña. Simplemente es la justicia funciona o no funciona, hay seguridad o inseguridad, pero no se ataca el motivo. Ahora, doctor, perdone, en un país donde un funcionario no tiene la mínima vergüenza de decir, a punto de que lo condenen, de que no cometió ningún delito. Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Claro, está bien, eso está perfecto, pero digo, las pruebas marcan que compró productos de farmacia, regalos, una piedra aromática, decenas de pasajes de avión, vuelos en charter, almuerzo en sushi club, noches de hotel para su familia, no para ella. A ver, creo que tengo más. Las 60 cajas de ticket de la que hablé son los comprobantes, creo que ineludibles para esto. Apósitos, barra de cereal, pilas, galletitas, sopas instantáneas, alfajores, caramelos, mermeladas, verduras, saumerio, una chalina, un velón de noche, esencia, whisky, ramos de flores. Es grotesco, Eduardo. Lo que pasa es que estamos en el marco del discurso del lawfare. Entonces, en este momento a ella le sirve decir, yo no cometí delito, lo que está pasando es una operación en contra, lo que está pasando es el lawfare, lo que está pasando es lo que... Está bien, pero así sea Romina Piccolotti o Juan Sánchez, funcionario del gobierno de Macri. Ante esta cantidad de comprobantes, digo, ¿cómo le explico yo a un chico y le digo que tiene que estudiar y después trabajar y después buscar un sueldo digno y después pelear por sus sueños? Si a un funcionario que gastó 7 millones de pesos de la de todos resulta condenado y no va a ir a la cárcel. Bueno, ahí está la normativa. ¿Por qué? Porque cuando se trata de delitos o de condenados por delitos que tienen entre una pena máxima y mínima o mínima y máxima de, creo que son 6 años para la excarcelación, bueno, entonces habrá que pensar si para los funcionarios públicos en realidad esto no tendría que cambiar. Pero entonces ahí no es el juez, ahí es la legislación. O sea, hay que cambiar la legislación. El juez tiene la norma, él tiene que aplicarla. El abogado lo que le pide al juez es aplique la norma. Para usted un político tiene que tener una exigencia de comportamiento diferente a la del ciudadano común. Me gusta, no estoy en contra, estoy preguntando. Sí, no me cabe duda. La ejemplaridad cuando se trata de delito de corrupción, tendría que ser, bueno, la corrupción de los gobernantes, tendría que ser mucho más grave que la corrupción de los empresarios. Porque están manejando recursos públicos. Eso es lo que hay que entender. La economía de nuestras casas, tiene una escala diferente a la economía de un kiosco, la de un kiosco diferente a la de una pyme diferente a la de la gran empresa, y la de la gran empresa una economía diferente a la economía política, que son los recursos públicos y el gasto público. Entonces ahí, y encima nosotros, al gobernante, le estamos transfiriendo el poder a través del sufragio para que conduzca los destinos de la nación con nuestros recursos y justamente los aportamos para que él haga eso. Entonces, tiene una doble responsabilidad, debiera tener una doble responsabilidad. Pero, doctor, en Argentina, digo yo, si no me equivoco, la clave del delito es la fuga, ¿no? Sin una alta chance de fuga, uno no comete un delito. La gente no comete un delito. ¿De fuga de qué? ¿De la justicia o de la cárcel? No, de fuga de cualquier lugar, digamos, de no tener consecuencias. ¿No? Si uno va a cometer un delito donde el 100% de las chances es pagar por ello, no se comete. Exacto. No se comete. Muy bien. En Argentina es gratis ser un chorro. Es un gratis ser un chorro en la política, es gratis ser un chorro en una fuerza de seguridad, es gratis en la justicia o en el sindicalismo y en la sociedad también. ¿Qué cantidad de crímenes y de delitos en la Argentina realmente se juzgan y llegan a encontrarse el culpable y encerrado? ¿Es el 1%? Si la opinión pública tomara noción de esto, estamos en la ley de la selva, digamos. Prácticamente. Nosotros estamos discutiendo permanentemente sobre el tema de la seguridad y estamos discutiendo permanentemente quién es el responsable de la inseguridad y ya nos hemos cansado en distintos paneles, distintos programas de televisión y escuchar a funcionarios que consideran que la responsabilidad del delito no la tiene tanto el delincuente, sino todos nosotros que armamos un contexto social. La doctrina Zaffaroni, usted me... Es la doctrina Zaffaroni, absolutamente. Un país que no le da oportunidades y por eso... Y entonces todos tenemos que hacernos un poco responsables de eso. Entonces, en ese contexto, en donde no se puede bajar, bajar la edad de imputabilidad, en donde no se pueden subir las penas o no se quieren subir las penas, donde todas esas cosas que se discuten prácticamente son tabú, no se puede hablar de eso, porque además se dice esta no es la solución para atacar la inseguridad. Claro que no hay una sola solución. El problema de la inseguridad es un eslabón, mejor dicho, es una cadena que tiene muchos eslabones y hay que avanzar en todos los eslabones, de la prevención
hasta justamente la velocidad que tienen que tener los jueces para condenar. Doctor, yo siempre sostengo una idea que la pongo frente a su consideración para ver en qué medida puede ser cierta o discutible. Yo siempre digo que los argentinos, cuando da la sensación de que tenemos un presidente que nos lleva hacia el paraíso en términos económicos, no nos importa nada. No nos importa la corrupción, no nos importa si la justicia funciona bien o mal, nada, ningún detalle nos importa. Y que cuando las cosas están mal, una parte de los argentinos sinceramente dice, yo voy a cambiar mi voto porque me duele el bolsillo, y otra parte lo sofistica la queja y dice, me jode que no funcione la república, la justicia. ¿Es cierto que a los argentinos no nos importa la justicia en realidad cuando nos va bien económicamente o estoy errado? Es cierto. El robo pero hace. El roba pero hace. Eso está muy instalado. No importa si en realidad... Bueno, eso lo hacen todos, en definitiva. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Eso lo hacen todos. El asunto es que roben un poco menos y que el resto lo inviertan en lo que la gente necesita. A mí me parece que a la gente le importa mucho el tema económico, no le importa la seguridad también, me parece que en menor medida, y nada, absolutamente nada, la institucionalidad y el sistema republicano. Hace poco estuvimos viendo cómo la gente salía a la calle con carteles que decían la Constitución, la República. Yo, de la verdad, estaba como emocionado. Pero sinceramente, no les importa la República ni la Constitución porque no se la conoce. De cada 10 personas, ¿cuántas son de cada 10 personas las que pueden definir las características de un sistema republicano? Carlos, recién hablabas del nuevo gabinete, de las medidas económicas. Enseguida vamos a hablar con Rodrigo Álvarez, que está con nosotros, para que nos explique, a ver, por qué siguen aumentando algunos precios, ¿no? Y determinados productos de primera necesidad claro. Se han ido por las nubes. Pero antes vamos a ir con Roberto Maidán, está en uno de los móviles, junto... ¿A quién estás, Roberto? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Aquí la estás viendo. Está Margarita Barrientos con nosotros porque vino aquí, estamos al pie del Ministerio de Desarrollo Social. Vino con mucha preocupación Margarita Barrientos, tanto por el hogar de aquí, del comedor de la Ciudad de Buenos Aires, Los Piletones, como uno en Cañuelas y otro en Santiago del Estero. La premisa es básica, fundamental, sobre todo para quienes van ahí a diario a comer, que no se cierren. Bueno, los recibió el ministro y se fue con una buena noticia, por lo menos Eduardo Bataglia la está escuchando. Sí, muy buenas tardes, señor. Sí, la verdad que voy contenta una porque me recibió y otra porque va a ir a conocer mi trabajo, va a ir a conocer los piletones, lo voy a hacer conocer todo lo que allí hacemos y también lo invitamos a que vaya a Santiago del Estero porque tiene mucho que conocer, ¿no? Y el otro es por las conversaciones profundas que hemos tenido a raíz de la cual ha sido el motivo de los cierres de los comedores por falta de ayuda y de la cual le dije sinceramente que yo lo necesitaba para que los comedores sigan funcionando. Necesito que nos donen alimento para que se vuelvan a abrir esos comedores y bueno, y ellos nos han respondido de buena manera que sí, que eso se iba a dar y bueno, vamos a esperar si Dios quiere y si se abre el comedor de Cañuela es porque he recibido ayuda de desarrollo social y ustedes lo van a saber. Margarita Campolongo la saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Quería preguntarle... Buenas tardes, señor. Quería preguntarle sobre estos últimos tiempos, cómo se ha incrementado, porque me han contado de varios lugares... ¿Cómo se ha incrementado la demanda de la alimentación básica para poder sobrevivir? Deme señales, índices, lo que usted recuerde de estas últimas semanas. Sí, no, muchísimo, ¿no? El aumento de las cosas ha sido mucho y la gente desocupada, hay muchísima gente desocupada. Ahora es como que uno va a sentir un alivio porque los niños han vuelto a la escuela y eso es muy bueno. Los chicos, hay muchos chicos que comen en la escuela o en el jardín o reciben la vianda y bueno, y eso es un alivio también para la familia desocupada que son muchísimos, ¿no? Margarita, muchísimas gracias por este diálogo y bueno, por la noticia. Ojalá llegue pronto esos recursos porque... verdaderamente hay muchos compatriotas que lo necesitan
con urgencia. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, señor. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Primero, si te parece, Eduardo, vamos a presentarlo acá a nuestro amigo Rodrigo Álvarez, porque tenemos que hablar, fíjate cómo se fueron concatenando los temas. Fuimos de lo jurídico a lo económico, de lo económico a la cuestión vinculada con los problemas y las conflictividades sociales, la inflación, los anuncios. Mirá todo el panorama que tenés para abordar. Entonces, te haría la primera pregunta. ¿El tema económico sigue tensando la interna del gobierno? Sin duda. Hoy la discusión en el mundo de los profesionales de las ciencias económicas, de los economistas, es cuánta plata va a volcar el gobierno en la calle en el próximo trimestre. ¿Tenés proyecciones más o menos de hasta dónde puede llegar? Porque no es cuánta quiero dar, sino... Bueno, si nosotros tomamos los datos del presupuesto y una visión del espacio más cristinista de lo que busca inyectar, estamos hablando de alrededor de 2 puntos del PBI, de gasto en un trimestre. Hay que pensar que en todo el año el déficit fue de 1 punto. Es decir, el gobierno en los primeros 9 meses del año gastó 1 punto más de PBI de lo que recaudó. Ahora, no es lo que no está ejecutado, según dijo Cristina Fernández, que había un 2,4% del producto que no había sido ejecutado, como que se había sentado arriba de la caja, Guzmán. Exactamente. Guzmán, ¿qué dijo? La política está siendo expansiva, ¿sí? Estamos gastando más o el gasto está creciendo al ritmo mayor que la inflación, con lo cual estamos inyectando recursos en la economía. ¿Por qué dice esto Guzmán? Pero espera, Rodrigo, déjame preguntarte una cosa, perdón el paréntesis. No sé si importa tanto describir la cantidad de pesos que van a inyectar, sino cuánto significa del otro lado, ¿no? Esos puntos del PBI, que vos decís, ¿cuánto pueden solucionar angustia del otro lado? ¿No? Es decir, ¿qué significa? ¿Es mucho? ¿Es un poco? ¿Es nada? Es temporaria. Claro, es temporaria. ¿Puede cambiar el clima de la opinión pública o es una curita? Yo creo que es muchísimo. No hay registro de una inyección de esta magnitud. Si el gobierno dice, va a lo que pide el cristinismo, que es ejecutar el nivel de gasto que proyectaste y andar el déficit de entre 3 y 4 puntos del PBI. Tenés que gastar a un ritmo en estos 2 o 3 meses, a un ritmo inédito. ¿Cambia el estado de la economía? Y sí, en el corto plazo, yo creo que sí. Después podemos discutir a nivel político cuánto puede cambiar de la foto Pero social. ¿hay tiempo para que llegue al bolsillo de las personas? Yo creo que acá viene la segunda pregunta, que es una inyección de gasto de esta magnitud, sin duda va a traer consecuencias, que es el segundo punto que estabas planteando, que es una aceleración inflacionaria muy grande. Entonces, yo creo que el riesgo que comete el gobierno es quemar las naves. ¿Por qué quemar las naves? Porque ¿El riesgo o la apuesta que está haciendo? Es que todavía no lo sabemos, hay que ver. Hay que ver, porque Guzmán lo que está diciendo es, ojo, que si volcamos este nivel de recursos, estamos quemando las naves, porque a la vuelta de la esquina tenemos la aceleración inflacionaria, eventualmente una presión sobre el tipo de cambio que ya se está materializando ahora, y después tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario. La vuelta de la esquina es el 15 de noviembre, es el día después. Exactamente, de la a partir de Ahora diciembre. la pregunta es, ¿la apuesta del gobierno puede funcionar, no funcionar? Pero el 15 de noviembre la pagamos todos. Exactamente. Es decir, ¿cuáles son los riesgos reales? Inflación, dólar. Digo, ¿qué se puede disparar, qué no? Hay riesgos. Muchos hablan de hiperinflación. Yo creo que no hay motivos para una hiperinflación. No. Pero sí para una inflación alta. Más alta todavía. ¿Cuáles son los riesgos? Aceleración del tipo de cambio. Atrás de la aceleración del tipo de cambio viene la aceleración inflacionaria, sobre todo en alimentos. ¿El tipo de cambio cuál es? ¿El blue o es el oficial? Los dos. Los dos. Sobre todo el oficial. Y el otro problema es que el Fondo Monetario me va a empezar a pedir cosas.
me va a empezar a pedir que ordene. Obviamente yo me voy a presentar y tengo que presentar una hoja de ruta cumplible. El plan. Esa hoja de ruta, Guzmán sabe que está. Por eso Guzmán plantea, no quememos las naves. La política no está haciendo, no estoy guardando plata, no estoy teniendo una política fiscal amarreta, como le no estoy guardándome la plata. Estoy siendo inteligente porque después van a venir los problemas. Entonces, yo creo que es una película con final todavía abierto. Creo que lamentablemente el gobierno está más tentado a volcar más recursos y la consecuencia de la factura las vamos a ver a partir de diciembre. Rodri, las consecuencias parecen ser las mismas que aplicar morfina para el dolor, digamos, ¿no? Es decir, es duro después. Pero yo quiero volver a la pregunta de Carlos, que quedó inconclusa, respecto de... ¿La pregunta o la respuesta? No, la pregunta del medio tiempo. Es decir, el gobierno tiene el tiempo y la estructura de toma de decisiones lo suficientemente rápida como para poder volcar una torta de guita sobre la sociedad en un mes. El Lacha Lázari, sentado acá, nos decía la semana pasada, pero vos querés poner un montón de torta y tenés que hacer la licitación, entonces se pasan 15 días, los papeles, pim, pam, pum, llegás a la elección y la guita en el bolsillo de la gente no está. Por ahí la gente llega con una promesa al día de la elección. Yo creo que sí hay una parte que puede llegar de manera muy ¿directa? Rápida, que es... ¿Cómo? Por ejemplo, el IFE o los programas de asistencia social, ahí estamos hablando de un 10%. Es una parte muy menor. Por eso yo creo que es muy difícil ejecutar 2 puntos de PBI en un trimestre. No, en un mes. De acá a las elecciones hay un mes. Pero pensemos octubre, noviembre, que hay un plan de diciembre. 3 meses. Digo, no pensemos en un mes. Vos pensás en las elecciones, está bien, es un mes. Yo, déjame que lo piense, lo esfuerce un poquitito más y te diga un trimestre. Sos el único argentino que está pensando después de las elecciones. Está bien, pero te recibimos con cariño. Este plan, a ver, ¿puede llegar a detener la suba de precios con una medida del gobierno que la ha utilizado pero que no ha rendido a través de los años? Control que lo han hecho muchos gobiernos. Hoy la apuesta a ponerle plata en el bolsillo de la gente. Lo que la gente intuye y sabe es que después va a venir la factura. ¿Cómo viene la factura en la Argentina de esa plata que hoy se imprime para poner en el bolsillo de la gente? Llega a través de un salto de tipo de cambio, llega a través de una aceleración inflacionaria, llega a través de un ajuste que viene después y que condiciona el crecimiento del año que viene. Pero eso ya está pasando, porque se vio, y lo contábamos con Carlos, se vieron aumentos de precios en estos días. Claro, esto es lo que estamos ¿hay hablando. colchón de precios? ¿Van a hacer otro ensayo más del control de precios? Hoy no llegás. Hoy lo único que puede hacer el gobierno es poner plata en el bolsillo de la gente. Cambiaron la funcionaria, ¿no? ¿O sigue Paula? Cambiaron la funcionaria, pero digo, la línea y la visión de los nuevos funcionarios es la misma. No cambia el sesgo, la política, no cambia el enfoque. El punto de fondo es que acá no estamos hablando de la política que ensayó Macri cuando perdió las elecciones y sabía que se podía ir del poder. Acá lo que sabemos es que el gobierno... Con complacencia, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Con complacencia. Con el Fondo complacencia, Monetario Internacional. Había una apuesta muy enfocada. Acá Alberto Fernández, incluso de un punto de vista estratégico, tiene que gobernar 2 años más. Sí. Entonces, la factura la va a tener que terminar pagando él, su gobierno. Acá no hay espacio para posponer los ajustes por 2 años. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Hay algo preocupante en este momento que es las reservas. Algunos dicen que no hay más reservas. ¿Cómo influye la falta de reservas en la gente? O sea, en nosotros. ¿Cuál es el problema que no haya reservas? Bueno, el problema es que cuando no hay reservas, lo primero que hacen los inversores es tratar de correr, como cuando veo que cada vez queda menos caramelo. Me apresuro para tratar de sacar el último. ¿Cómo se materializa eso? A través de una aceleración de la fuga. ¿Qué respuesta tiene el gobierno a eso? Tratar de aplicar más controles. ¿Qué efecto tiene? Potenciar la brecha. Por eso hoy tenemos una brecha entre el tipo de cambio libre y el oficial 100%. superior al 80%. Esto es inédito. Y emisión al ritmo que se está emitiendo. Más un Banco Central con reservas escasas o pocas o nulas. ¿Qué queda como fruto? Lo que da como fruto es, a diciembre van a haber alrededor de 3.000 millones de reservas netas. Entre 3.000 y 3.600. ¿Es mucho, es poco? Poquitísimo. El año que viene, en el acuerdo con el Fondo Monetario, hay que pensar
que este año, primer elemento, exportaciones récord, tipo de cambio y precio de commodity récord, no logramos acumular reservas. El año que viene tenés que cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario porque son 20.000 millones de dólares que la Argentina no puede ni empezar a pagarlos. Entonces sabemos que tenemos que concentrar esos pagos en el primer trimestre. Ahora, el Fondo Monetario me va a pedir cosas. Claro. Que empiece a ordenar la macro. Por empezar que no el use plazo, el banco, ¿no? De 10 el a banco 20. central de chequera. Todos esos elementos hoy hacen que la economía en el primer trimestre posiblemente tenga como mínimo una aceleración de tipo de cambio, como mínimo una aceleración de la inflación y después, digamos, efectivamente cerrar esos acuerdos. Pollo Todo Sobrero, eso, haces caras, ¿qué estás